Entonces, ¿cuándo decimos que un niño es prematuro? Aquel que nace antes de las 37 semanas. Es más, hay algunos países donde se toma también a las 37 semanas como el prematuro tardío. Y hay un punto de corte importante en el desarrollo intrauterino, que es la semana 34. ¿Por qué es tan importante para los obstetras y los neonatólogos la semana 34? Se dice que la semana 34 es un punto crucial porque maduran una gran cantidad de órganos y sistemas que permiten que el recién nacido se adapte de forma adecuada. No necesariamente se va a cumplir a ciencia cierta, o sea, no porque un niño tiene 35 semanas ya todo está desarrollado, y no porque un niño tiene 33 semanas va a tener muchos problemas. Las visitas. Los padres no son visita. Eso debería ser un lema en todas las unidades neonatales. ¿En qué consiste esto de que los padres no son visita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara, pediatra desde el podcast Conversando con el Dr. Gus. Como siempre les digo, es una alegría permanente la grabación de estos episodios porque grabamos desde casa, ya sea desde mi casa o de la Clínica Delgado, que es como mi segunda casa. Y la segunda alegría es por los invitados, por estos amigos, estos colegas que vienen a compartir sus conocimientos y a compartir buenos momentos conmigo en el podcast. Hoy no es la excepción, porque en primer lugar vamos a hablar un tema muy interesante y que ha sido solicitado por muchas mamás en las redes sociales, y es sobre los niños que nacen antes de tiempo, sobre los niños prematuros. Y es por eso que la tarde de hoy me acompañan dos especialistas en la materia, o sea, son pediatras y son neonatólogos además. En primer lugar, tenemos a una gran amiga, que es la doctora Claudia Zapata. Hola, Claudia. Hola, Gustavo. A Claudia la conozco casi 11 años porque empezó aquí en la Clínica Delgado con todo el grupo que empezamos en el 2014, no 1900, no, en el año 2014 en la unidad neonatal y en el servicio de maternidad de la clínica. Claudia es pediatra y es neonatóloga formada en el Hospital San Bartolomé. Además, ella les hace seguimiento, no solamente trabaja en la unidad neonatal y en las salas de puerperio, sino que le hace seguimiento a los niños que nacen prematuros. Y no solamente tiene la experiencia del hospital donde ha trabajado y se ha formado, sino que ya aquí en la clínica, 11 años trabajando con niños y con niños que nacieron prematuros, así que tiene una experiencia bastante amplia en el seguimiento de ellos. Además, Claudia es mamá de Ariana, que tiene 17 años, y de Rodrigo, que tiene 13 años. Bienvenida, Claudia, y gracias por estar esta tarde con nosotros. Y el segundo invitado es alguien que no conocen, que nunca han visto. No, mentira, lo conocen mucho, porque el doctor Diego Briceño, que ya nos ha acompañado, es un participante continuo, es un gran amigo de Claudia y mío. Somos colegas, nos conocemos hace mucho tiempo, mucho más tiempo que con Claudia, más de 20 años. Y es un éxito en las redes, aunque él no lo acepta, pero tiene su legión de admiradoras. Así que vamos a disfrutar nuevamente de la simpatía y el conocimiento de Diego. Diego Briceño es pediatra y neonatólogo formado en el Hospital Loaiza y neonatología en el Hospital San Bartolomé. Es papá de Joaquín y de Maya. Ya lo hemos presentado en otras oportunidades. Y esta tarde vamos a hablar de los niños prematuros. Vamos a hablar un montón de cosas relacionadas a la prematurez. Gracias, Diego, por estar aquí y bienvenido a ustedes dos. Y vamos directo a la conversación, para no ser tan larga el inicio. Claudia, ¿qué es la prematuridad? Porque prematuro es algo temprano, ¿no? Llegaste prematuramente, llegaste temprano. Entonces, ¿cuándo decimos que un niño es prematuro? Claro, todo niño prematuro, como bien has dicho, antes de tiempo, es aquel que nace antes de las 37 semanas. Es más, hay algunos países donde se toma también a las 37 semanas como el prematuro tardío. Y justamente hay una clasificación de los prematuros por edad gestacional, ¿no? Aquellos que van encima de las 35 hasta las 37, es decir, O sea, digamos que si hablamos del embarazo 9 meses, pero si lo transformamos en semanas, decimos ya 40 semanas, ¿no? Pero cumples 37 semanas y para la mayoría de escuelas ya no eres prematuro con 37 semanas, ¿no? exacto, sí. Ya hacia arriba. Significa que debajo de 37 ya eres prematuro. ¿Y lo mínimo cuánto sería entonces? Menos de 28 semanas es el prematuro extremo. Extremo. Exacto. Entonces, de 28 para abajo es prematuro extremo Ujú. y menor de 37 es un bebé prematuro. Exacto, Ya. sí.
Pero eso además se vuelve a clasificar, clasificaciones más finas. ¿Cuáles serían esas clasificaciones? Digamos, como conversamos, menos de 28 semanas es el prematuro extremo. Ya. Entre las 28 y las 32 es el prematuro moderado. Ujú. Y el prematuro tardío que va por encima de las 35 semanas hasta las 37 semanas. Claro, digamos, las últimas semanitas antes de llegar a 37 se le llama un prematuro tardío, porque se oponen esas dos palabras, ¿no? Porque el prematuro es el que llega muy temprano y el tardío es el que llega tarde. Digamos, es el prematuro que está llegando al final, Que casi llega a su edad para nacer, pero no llegó. pero le faltó 1, 2 o 3 semanas. Sí, que son Ya. bastante en cuanto al desarrollo, ¿no? Claro, hay gran diferencia. Ahora vamos a hablar por qué, ¿no? ¿Por qué es importante la semana 34? Diego, y si hablamos de los prematuros, pero ya no como nos dice Claudia en base a la edad gestacional, a las semanas, sino al peso, ¿podríamos clasificar a los niños, ya no hablemos de edad gestacional, sino por pesos? Sí, claro. O sea, eso está ya en la mayoría de las literaturas está escrito. Los bebés de menos de 2,5 kilos son niños de bajo peso. Ya, Todo niño que pesa menos de 2,5 kilos, independientemente de la edad gestacional que tenga, es un niño de bajo peso. Luego tiene los niños que pesan menos de 1,5 kilos, que son bebés de muy bajo peso, y luego tiene los bebés de menos de 1 kilo, que son los extremados bajo peso. ya. Entonces, normalmente un niño generalmente está empezando entre 2,5 kilos y 4 kilos, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional. De Por edad eso. O sea, gestacional. Por eso a hemos nivel dicho- global, estamos hablando que los menores de 2,5 kilos son niños de bajo peso, Sí. independientemente de Estamos su edad hablando gestacional. solo de peso, nada más. No estamos hablando de cuántas semanas tiene. Solo de peso, entre 2,500 y 4 kilos, la mayoría de niños nacen en ese rango. Pero ya cuando pesas menos de 2,500, así tengas 40 semanas, tienes bajo peso. Sí. Si tienes menos de 1,500, tienes muy bajo peso. Y si tienes menos de 1,000 gramos o 1 kilo, extremado bajo peso, ¿no? Y hay algunos autores que hablan de los niños de menos de 800 gramos que los catalogan como microprematuros. El microprematuro. Micropremi les dicen, ¿no? El microprematuro. Entonces, generalmente un microprematuro, obviamente, tiene muy poco peso y muy pocas edad en semanas. ¿Ya? Entonces, podemos clasificarlos por edad gestacional, también podíamos mirarlos por peso, pero lo más importante es hacer esta combinación entre el peso y la edad gestacional, ¿no? Tengo un peso adecuado para mi edad, ¿no, Claudia? Entonces, hay niños que a veces no crecieron mucho, Ujú, pero sí tienen 37 semanas, ¿no? Eso es exacto. como se les llama. Claro, existe otra clasificación más que asocia estas dos que hemos conversado, que es relacionar el peso, talla, con lo que es la edad gestacional. Entonces, aquel que nace pequeño para la edad gestacional, es decir, que su crecimiento llegó por debajo del percentil 10, este es aquel que se llama pequeño para edad gestacional. Claro. Lo normal es que nazca por encima del 10 hasta el 90, ese es el adecuado para edad gestacional. Y también existe el grande para edad gestacional, porque los niños que pesan 4 kilos también pueden tener algunas patologías, ¿no? Claro, y esa clasificación podríamos decir que es la adecuación, ¿no? O sea, tengo un peso adecuado para la edad que tengo, ¿no? Porque podría yo tener un niño que pesa 2,800, que uno dice, bueno, no es tan bajo, pero tiene 39, 40 semanas. Entonces depende de qué edad tengo para saber si el peso que tengo es adecuado para esto. Entonces, la adecuación. Pero mencionaste percentiles y muchas mamás nos preguntan a los pediatras, "Gu- Gustavo, dame el percentil de mi bebé". Y yo le digo, ¿para qué lo quieres? Es que todas mis amigas dicen los percentiles de sus hijos y yo soy la única que nunca lo dice. Y quiero poderme comparar. Entonces, una manera muy sencilla de explicar el percentil es que imagínense que tienen un salón con 100 alumnos y digo, hoy tenemos examen, tomas la prueba, tienes 100 notas. Las 10 mejores notas son el 10% superior, las 10 peores notas son el 10% inferior y las 80 del medio, que están entre el percentil 10 y 90, decimos ustedes, son lo normal, son el promedio, es lo que más se ve. Y lo mismo ocurre con los pesos y la edad gestacional, ¿no? Exacto, sí, Los niños que tú dijiste que están por encima del percentil 90 son el 10% superior en peso sí. para una determinada gestacional. Ujú, esos son ¿Ya? los grandes para edad gestacional. Ya, perfecto. Entonces podemos tener un niño que tiene mucho peso para su edad gestacional. En mi día a día como pediatra recibo múltiples preguntas, como por ejemplo, si el frío entra por los pies o si la fiebre puede dar meningitis. Pero una de las preguntas que más me hacen las mamás es ¿qué alimento es realmente seguro para mis hijos? Y es una pregunta válida,
Porque no se trata solamente de qué tan nutritivo es un alimento, sino de qué manera fue criado ese alimento. Y hoy quiero hablarles de la primera marca que está apostando por este podcast, o sea, que cree en nosotros, y es el primer auspiciador que tenemos, y es una marca que cree no solamente en la salud de nuestras familias, sino también en el bienestar animal. En Artisan, que es la línea premium de Avinca, se crían pollos libres de antibióticos desde el nacimiento y se ofrecen huevos de gallinas libres de jaula y con una dieta libre de antibióticos. Además, en Artisan tienen certificaciones internacionales como AENOR y Certified Humane que avalan estas prácticas de crianza. Los productos Artisan los puedes encontrar en las tiendas de Avinca, en los supermercados y también en las aplicaciones de reparto o de delivery. Así que ya saben, cuando cuidamos lo que comemos, también estamos cuidando a quien más queremos. Gracias Artisan y ustedes sigan disfrutando del episodio. Diego, entonces ya estamos entendiendo lo que es un prematuro, que un prematuro tiene categorías también y que el peso no los dice todo, ¿no? A veces dicen, sí, mi hijito nació con 1000 gramos, pero nosotros hablamos de semanas. Y hay un punto de corte importante en el desarrollo intrauterino, que es la semana 34. ¿Por qué es tan importante para los obstetras y los neonatólogos la semana 34? Ya, lo que pasa es que se dice que la semana 34 es un punto crucial porque maduran una gran cantidad de órganos y sistemas que permiten que el recién nacido se adapte de forma adecuada. Entonces, no necesariamente se va a cumplir a ciencia cierta, o sea, no porque un niño tiene 35 semanas ya todo está desarrollado y no porque un niño tiene 33 semanas va a tener muchos problemas, pero digamos que en líneas generales, hablando de presentiles, a las 34 semanas el sistema de termorregulación, que es aquel que hace que el niño pueda regular su temperatura en una temperatura ambiente, el reflejo de succión, deglución y respiración de forma coordinada, el reflejo de respiración para no generar apneas, y algunos otros O sistemas, sea, pausas pausas respiratorias, respiratorias, ¿no? normalmente se maduran a esa edad. Entonces, para nosotros los neonatólogos, una de las vallas ideales es que un niño llegue a más de 34 semanas porque el manejo posterior del nacimiento va a ser más sencillo, entre comillas, porque esperamos que ese niño tenga estos sistemas algo más maduros y pueda adaptarse de forma adecuada a la vida extrauterina sin necesitar mayor apoyo. Pero, como te lo dije al inicio, son presentiles. Hay niños que se escapan de esto y que no necesariamente teniendo 34 semanas van a ir todo bien, y hay niños que tienen 35 semanas que pueden tener problemas y niños de 33 que pueden no tener tantos problemas. Claro. Entonces, es un promedio, pero se dice que la semana 34 es la que idealmente debería de permitir que un niño se pueda adaptar de forma adecuada. En la mayoría de niños, nada es absoluto. Claudia, entonces, en base a lo que nos dice Diego de la semana 34, que hay una mayor maduración, quizás no completa, pero una mayor maduración de la regulación térmica del bebé, de la piel del bebé, de la succión, porque el reflejo de succión existe desde la semana 23-24, pero que le podría permitir alimentarse por cuenta propia, de la capacidad de respirar, que es el bulbo respiratorio, de la función pulmonar, ¿no? De los alveolos, de la función intestinal y de la retina, entre otras cosas, se da más o menos a la semana 34. Y por eso nos decías que hay un grupo de prematuros que están entre la semana 34, 35, hasta antes de la 37, que son los prematuros tardíos, que suelen tener una mejor evolución que los que están por debajo de esto, ¿no? Sí, sí y no, porque muchas veces también tenemos, ¿no?, algunos temores en los prematuros tardíos en cuanto a la adaptación respiratoria, Claro, ¿no? Pero son los que menos problemas hacen. Realmente claro. los que están por debajo de la semana 34 son los En que van a términos tener. generales, tendríamos una mejor evolución que un niño, obviamente, de 28 o 29 semanas. Sí, de todas Perfecto. maneras. Entonces, cuando hablamos de prematuros, ya hablamos de pesos, de semanas, de la clasificación, de estos puntos de corte importantes, estos hitos en el crecimiento y desarrollo de los niños, del feto en general, porque el prematuro es un niño que va a completar su desarrollo fetal afuera, ¿no? Ese último trimestre, en vez de hacerlo en la mejor incubadora del mundo, que es la incubadora, el útero de su madre, y el mejor intravenoso, que es el cordón umbilical, y la mejor respiración, que es el oxígeno que le pasa por el cordón umbilical, va a salir. Sale de su mamá por diferentes causas, que no las vamos a hablar ahora, y necesita que el neonatólogo y todo el equipo de la unidad neonatal haga las veces de un útero. Entonces, y eso es la USIN, ¿no? Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales,
o el NICU en inglés, o el NICU, etcétera. En términos generales, ¿cómo definirías tú, yo sé que es tu ambiente de trabajo, la unidad neonatal? Como tú decías, la clínica es tu segunda casa, mi segunda casa es la USIN, pero para muchos padres no es algo muy amigable que su bebé ingrese a la unidad de cuidados intensivos neonatales, como se describe. Pero realmente es una unidad donde ingresan aquellos recién nacidos que requieren algún tipo de manejo intensivo, es decir, de alto riesgo, ¿no? Claro, Justamente por eso es que el grupo de los recién nacidos prematuros, en su gran mayoría, porque algunos tardíos no lo requieren, ingresan a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque es para manejo, digamos, de todas las posibilidades de complicaciones, vigilar estos signos de alarma que puede presentar cualquiera de ellos, así no sea un prematuro extremo, y para hacer un seguimiento adecuado hasta el alta, ¿no? claro, y tú lo has dicho, es un lugar donde el bebé va a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces más, porque está completando este último trimestre fuera del útero y con complicaciones que se van a presentar que a veces van a prolongar la estancia. Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de Diego, que está acá con nosotros. Diego, al igual que nosotros, es fundador de la clínica, pero él desde antes de que abra la clínica formó la unidad de manera no solamente estructural, sino también funcional para convertirla en un lugar donde se logre grandes resultados, pero de manera amigable, ¿no? Aprovecho, Diego, para felicitarte por ese trabajo. Yo te he visto 2, 3 años antes de la apertura de la unidad ya trabajando desde los planos y te he acompañado algunas veces con casco y chaleco a venir cuando este era un cascajo. Y la unidad que tiene la clínica Delgado es así, es muy buena en personal, como Claudia y los demás amigos que están ahí, pero que tiene algunas características, Diego, que tú me acuerdo cuando me las contabas, donde se procura de que los padres se sientan bien, de que no se les considere necesariamente una visita. ¿Qué encuentras, Diego, entonces en la unidad neonatal? Todos dicen, incubadoras, pero ¿qué más encuentras en una unidad neonatal? Lo que pasa es que la clínica Delgado cuando se formó, cuando se gestó desde un inicio, se tomó mucho o sea, a ver, las unidades de cuidados intensivos tampoco es que tienen tantos años de evolución, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos se comienzan a hacer en la década de los 60, ¿no? O sea, antes de eso los niños tenían unidades donde estaban, pero no se llamaban NICU o unidades de cuidados intensivos. Pues tampoco es que tienen tanto tiempo y las primeras unidades que se hicieron acá en el Perú se hicieron, ¿no? Como una sala de generales que se adaptó. Cuando se hizo la clínica Delgado, lo que se utilizó fue el sistema o lo que ya se había aprendido en Estados Unidos de Europa. Y lo que vieron es que más que un cubículo o un ambiente donde tenía que estar el recién nacido, había que tener una habitación donde el recién nacido pudiera recibir todas las atenciones que necesitase el personal médico, de enfermería y técnico, pero además donde los padres, que son parte fundamental del manejo y para el éxito del desarrollo de los niños, que los padres tuvieran un lugar cómodo donde pudieran estar la mayor tiempo posible acompañando al recién nacido. Entonces, cuando se hizo la clínica Delgado, no se pensó en hacer cubículos para los bebés, se pensó en hacer habitaciones para un manejo multidisciplinario, incluidos los padres. Entonces, acá tienes lo que se llaman los family rooms, ¿no? O sea, las habitaciones familiares donde hay una incubadora, hay un sillón, hay un sofá cama o un sofá que se convierte en cama donde la mamá puede pernoctar si fuese necesario, o un sillón donde puede estar cómoda para todas las atenciones que requiera su niño en cualquier momento. Entonces, eso los hizo diferente, ¿no? En ese momento no había ninguna unidad que tuviese estos single family rooms o estas habitaciones unifamiliares donde pudieran recibir a los papás y tener la atención de los papás con la puerta cerrada en una unidad, en una habitación donde esté todo monitorizado al 100% para que no haya ningún riesgo, pero que puedan los padres tener toda la libertad de atender a sus hijos y ayudar al personal a la atención del mismo. Y la finalidad de esto es que los papás aprendan en el transcurso de la hospitalización cómo manejar a un niño prematuro para que el día que se vayan a su casa no tengan ningún temor en llevárselo y puedan manejar cualquier Claro. complicación en casa, ¿no? Porque el mayor riesgo es que o el temor de los papás es que cuando les van a dar de alta y no han estado ahí es, pero ¿ahora qué hago? ¿No? Me llevo un bebé prematuro, mi bebé todavía pesa 2 kilos, porque no se van a ir de alta con 4 kilos. Hay Claro, bebés que porque se en van casa con, ya no tienes enfermeras, no tienes no tienes neonatólogos, ¿no? monitor, ¿no? No hay medicamentos y no sabes qué hacer. Entonces, la idea de estas habitaciones es que los padres aprendan a manejar a un niño prematuro y el día que se vayan no tengan el temor y sea una felicidad sin temor. Claro. Ya, Claudia, entonces la unidad, ya nos dice Diego que tiene en nuestro caso estas habitaciones familiares o family room y adentro encontramos una incubadora, ¿qué más?
Los monitores, El monitor que ¿no? va a controlar la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, presión de tu bebé. Ujú. ¿Qué más hay? Las conexiones de oxígeno, el ventilador. El ventilador mecánico, tan temido, pero que realmente salva vidas, ¿no? Exacto. Entonces tenemos Sí. el ventilador, el monitor, la incubadora y, como dice la gente, un montón de cablecitos, ¿no? Sí. Hay cables, sondas, ¿no? Y es lo que muchas veces los papás van más dirigidos a ver esto que a ver los monitores al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque sus bebés están conectados a sondas orogástricas, algunos intubados, algunos solamente con algún oxígeno, digamos, por CPAP, que bueno, de repente más tarde lo vamos a hablar. Sí, Pero es impresionante para los papás, ¿no? Para los claro. papás ver a sus bebés encima que son tan pequeñitos, con tantos aditivos encima. Y por eso que es bien importante, como dice Diego, ¿no? Que cada ambiente sea para, por decir, una familia, donde uno puede dirigirse más hacia ellos y tomarse el tiempo que sea para explicarle equipo por equipo, aparato por aparato que tiene su bebé conectado. Sí, sí, eso es algo que yo he visto en tu manera de trabajar y me lo han contado muchos padres, es, además de disfrutar muchísimo mi trabajo como pediatra y como neonatólogo, tengo muchas otras aficiones que me llenan de profunda alegría, como por ejemplo escribir y también comunicar y difundir conocimiento médico para todos ustedes. Quizás muchos de ustedes no saben que he escrito varios libros para padres, libros para abuelitas y libros para niños. Hoy les presento a dos de ellos. Uno es el libro Guagua, que es un libro muy interesante para los padres primerizos. Te enseña desde que nace tu bebé y los primeros años de vida sobre el desarrollo, el crecimiento, algunos toques sobre nutrición, etc. Y este segundo libro, que es Los secretos de la abuela, son 100 mitos que siempre hemos escuchado a nuestras abuelitas, pero analizados con afecto, analizados con respeto y conciencia. Así que disfruten estos dos libros, que los encuentran en todas las librerías del país, y recuerda que salen con Editorial Planeta. Aprendamos también leyendo. Disfruten la lectura. Chau. Esa forma que tienes de dar los informes, ¿no? Con afecto y paciencia y tranquilidad. Porque si ya es difícil, imagínense tener a alguien de la familia adulto en una UCI y es doloroso, imagínense a tu hijo que acaba de nacer y que no ha nacido con 3,5 kilos, ha nacido con 1.000 gramos, 1.100, 900 gramos, y ves el monitor, como dices tú, el ventilador mecánico, la incubadora, los tubitos, que todos esos aparatos son 40 veces más grandes que el propio niño, ¿no? Sí, Pero sin embargo, todos esos aparatos están haciendo las veces del vientre de la madre, ¿no? O sea, nada de lo que haga el ser humano va a ser igual, pero los mantienen con vida y logran la supervivencia y la evolución a largo plazo para insertarse una vida normal, que lo vamos a hablar más adelante en esta conversación. Y ahí lo que decía Diego también es de las visitas. Los padres no son visita. Eso ese debería ser un lema en todas las unidades neonatales, sí, es ¿no? verdad. ¿En qué consiste esto de que los padres no son visita? Justamente eso, ¿no? Y es algo que nos ha costado mucho que todo el equipo, no solo médicos, ¿no? Enfermería, personal técnico, pueda comprender el fondo del asunto, porque uno tiene que ponerse en el otro lado. No somos solo los médicos, muchos somos padres, muchos no son padres, son tíos, abuelos, etcétera. Entonces, tienen que estar en el lado del paciente, del bebé y de sus padres, ¿no? Entonces, cuando uno ingresa a la unidad, debe explicarles desde el momento que ingresan a qué van a estar sometidos sus bebés, qué cosa van a encontrar en el ambiente, explicarles muy a grandes rasgos, porque ellos no tienen por qué saber qué significa exactamente la saturación, ¿no? Aunque te digo la verdad es que cuando ya están mucho tiempo ahí, ellos mismos te preguntan con términos de saturación, frecuencia Claro, cardíaca, llegan a ¿no? dominar los Ventilación, términos, ¿no? dominan los términos, ¿no? Pero inicialmente es explicarle poco a poco el avance y no darle ni bien ingresan a la unidad los puntos totalmente negativos, ¿no? Porque ya es bastante fuerte para ellos ingresar a este tipo de unidades de cuidados intensivos para que uno de frente les dé un informe de todas las posibilidades, diagnósticos y complicaciones, ¿no? Claro. Y parte, Diego, de este intervencionismo, esta palabra es fea, ¿no? El intervencionismo. Todos estos prematuros generalmente tienen menos de 34 semanas, entonces tienen el intestino con una función inmadura, tienen los ojitos con una función inmadura, tienen el corazón muy inmaduro, toda la parte respiratoria, el pulmoncito, la parte que los hace respirar, que es el bulbo respiratorio en el tronco cerebral. Entonces, cada uno de estos aparatos e intervenciones los van a ayudar. Y explícanos un poquito, ¿no? Por ejemplo, este intestino inmaduro, ¿cómo alimentamos a un niño
prematuro extremo? ¿Qué hace el ventilador? Pero en términos generales, no técnicos. Ya, bueno, depende mucho de la edad gestacional también, ¿no? Porque a menor edad gestacional, más complicado es alimentar a un niño, por ejemplo, ¿no? Es bien difícil que un niño prematuro extremo tolere desde un inicio el aporte enteral, O sea, dígase la alimentación por la la boca, ¿no? leche, La claro. leche. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, es bien difícil que la mamá de un niño prematuro extremo tenga cantidades de leche materna suficientes como para lo que requiere su recién nacido. Entonces, inicialmente los niños prematuros extremos, menores de 1,5 kg, menores de 1 kilo, van a requerir una nutrición artificial. Artificial es aquella que se usa por la vena, se llama nutrición parenteral, mientras el niño va madurando su intestino, su función intestinal y va tolerando la leche. Entonces, inicialmente van a recibir por esos tubitos que dice Claudia, ya sean que los tiene por el ombligo o por una vena, una alimentación es artificial, que es en una bolsita, que se llama nutrición parenteral, pero que los padres tienen que entender que es lo que necesitan. Por más doloroso que sea ver a un niño con los tubitos y recibiendo una alimentación artificial, es lo que lo va a hacer crecer y desarrollarse, porque un niño pequeño, prematuro, lo que necesita es una nutrición que le permita desarrollarse y crecer a nivel de órganos, supliendo la función que hacía la madre cuando estaba dentro de la barriga, ¿no? Claro, así como los nutrientes la mamá se los pasaba a su bebé dentro del útero por el cordón umbilical, el neonatólogo va a calcular una nutrición en líquido que va a pasar a través de sus vasos sanguíneos y se llama la nutrición parenteral, donde calculan los macro y los micronutrientes, ¿no? Macro, grasas, proteínas y carbohidratos, y micro, vitaminas y minerales, ¿no? Y eso con mucha expertise ustedes lo calculan en microdosis según el peso, la edad gestacional, las necesidades, requerimientos, deficiencias, y eso se va recalculando día a día, Día a incluso a día. veces cada 12 horas hay que hacer Sí, cambios porque es una UCI donde los cambios son constantes y en mini dosis, y el neonatólogo maneja mucho las matemáticas, ¿no? Hasta álgebra tienes que usar muchas veces para hacer estos cálculos y mucha aritmética. Entonces, Claudia, nutrición parenteral para suplir este intestino inmaduro que a veces está inflamado, entonces hay que alimentarlos. Luego el ventilador, porque hay inmadurez del pulmón y de la función respiratoria, y ahí puedes usar muchas veces el tubo endotraqueal, los papás escuchan CPAP y todo esto, ¿no? Pero explícanos cómo sería entonces este ventilador, lo necesario que es realmente. claro. El ventilador es algo que ha salvado vidas desde ya las décadas de los 80 acá en el Perú. Antes en otros países, poco antes, ¿no? Pero existen formas de darle asistencia respiratoria a los bebés recién nacidos. Hay los modos invasivos y los modos no invasivos. Entonces, estos no invasivos son justamente aquellos que se colocan al bebé sin necesidad de tener un tubo endotraqueal. ¿Qué quiere decir esto? Un tubo a través de la boquita que va a la vía respiratoria a través de la tráquea, ¿no? Y ese es un modo invasivo, cuando uno coloca un tubo endotraqueal. Un modo no invasivo son aquellos que no necesita estar intubado el bebé y uno le da oxígeno a través de prongs nasal, que son como unas cánulas gruesas que van a la Unos nariz. tubitos en la nariz, ¿no? Ajá. O las cánulas binasales, que son las más delgaditas. Ahora que también utilizamos otros tipos de cánulas que se llaman de alto flujo, todas, inclusive el prong más grueso o mascarilla, que es para dar el CPAP, conocido por muchos papás, pero que significa darle presión positiva al final de la respiración a los bebés para que ellos puedan abrir sus alvéolos y respirar adecuadamente. Estas formas que son no invasivas es porque el bebé tiene un patrón respiratorio propio. Y las formas invasivas es cuando generalmente en los bebés que a pesar de haberle dado un modo no invasivo, no responden a esto, Claro, ¿no? en términos generales, nosotros para respirar necesitamos tener autonomía, o sea, tener automatismo, ¿no? Y mientras más prematuro eres, podrías no tener esta respiración espontánea, este automatismo. Y si no lo tienes todavía, se utilizan métodos invasivos, ¿no? Un tubo endotraqueal y una máquina que respira por ti. Pero si el niño está teniendo más automatismo, independencia respiratoria dentro de su inmadurez, se utiliza estos métodos, como dices tú, diferentes. El más conocido es el CPAP, que es CPAP, que es una presión continua aérea, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a los niños a tener un automatismo, pero que el pulmón no se vaya a colapsar, ¿no? Bien, entonces tenemos la nutrición parenteral, para eso se necesitan los catéteres intravenosos, intraarteriales, etcétera, el ventilador, el monitor para ver cómo van las cosas y tiempo.
y trabajo, ¿no? Y sacrificio. Y algo que siempre te escucho, Diego, es cómo ha ido evolucionando la unidad. Nos dice Claudia que desde los 80s, los 70s, 60s en otros países donde la ventilación mecánica era agresiva. ¿Cómo ves tú el futuro de una unidad neonatal? ¿Cómo te gustaría un futuro? Ya hay imágenes ya de estos single family rooms más grandes aún, ¿no? O sea, ya las imágenes de las nuevas habitaciones para las unidades de cuidados intensivos ya no es lo que tenemos nosotros, que es una habitación grande en relación a cualquier otro ambiente donde puede estar un recién nacido, pero digamos donde entra una incubadora, un ventilador y un sillón, un sofá cama, ¿no? Nada más. Ahora la nueva tendencia es a tratar de que estas habitaciones sean más grandes aún, donde pueda haber una cama, donde puedan dormir los padres o algún cuidador, y algunos otros ambientes donde puedan pasar el día los padres. Todavía no hay, hasta donde yo sé, todavía no hay ninguna de esas unidades, pero la idea es de que estas habitaciones sean cada vez más grandes para que sea como si fuese una casa, ¿no? Y que el tema con esto, Gustavo, es que es súper costoso. O sea, tener una habitación de, o sea, de 40, 50 metros cuadrados donde puedas poner todas estas condiciones para que los padres puedan pasar ahí la mayor cantidad de tiempo es muy costoso. Y ya de por sí las unidades de cuidados intensivos son costosas. Así es. A pesar de que al contrario de lo que mucha gente piensa, son poco rentables. Por duro que suene, una unidad de cuidados intensivos cuesta mucho y manejarla cuesta mucho, mucho personal, muchos insumos, los ventiladores son súper caros, el mantenimiento, las incubadoras, y no necesariamente se genera el retorno como para que se pague. Entonces, muchas veces son subsidiadas por otros servicios. Claro, eso es importante aclarar, que tanto en un hospital público como en una clínica privada es importante que existan unidades neonatales, pero las unidades neonatales son carísimas, porque ya hablamos que cada ventilador puede costar $10,000, $15,000, las incubadoras son carísimas, el mantenimiento de las mismas y también el niño, todo lo que recibe de aparataje, de medicinas, son miles de dólares, incluso a veces por día, y que ningún hospital debería pensar que la unidad neonatal es una forma de ingresos, al No, contrario, se pierde, ¿no? Pero es necesario tener totalmente las necesario. unidades y esa es la visión que se debería cambiar. Yo no puedo dejar de tener una unidad. Y además, si partimos del hecho de que cuántos niños por cada 100 necesitarían una unidad neonatal, es la minoría. Y eso permite de que hayan otros niños naciendo bien, que haya confianza ir a un hospital, que haya confianza ir a una clínica porque tienen una buena unidad neonatal, ¿no? Entonces es algo que debería estar ahí, pero entender eso, ¿no? Que son extremadamente carísimas y a veces el paciente no paga realmente todo lo que se está gastando, ¿no? Las cuentas serían millonarias. Sí, pero, o sea, la tendencia, te voy a repetir, pero la tendencia es inclusive, por loco que suene, a que sean más grandes todavía las habitaciones. O sea, lo que pasa es que la gente tiene que entender que desde el punto de vista financiero, una unidad de cuidados intensivos puede albergar, no sé, digamos, 10, 15 consultorios de nutrición, de dermatología, que van a ver 30 pacientes al día y Claro, probablemente sea más y es más rentable. rentable, es un que espacio físico, Pero ¿no? definitivamente son necesarios, Lo tienen que estar necesitas. y hay que hacerlas, como dice o como está evolucionando, lo más cómodas posible para los padres, que son una parte fundamental en el manejo y en el éxito de manejo de un recién nacido prematuro. Claro. Claro, y eso sería muy importante. Ojalá que llegara a nuestro país muy pronto, que se pudiera tener la alternativa de hacer estas family room más amplias, porque es una angustia para los padres cuando ya se tienen que retirar de la UCI, ¿no? Hay un horario en el cual ellos tienen que ya salir, digamos, La hora de de... visita, ¿no? Exacto, la clásica hora de visita que, si bien es cierto, ellos no son una visita, tienen un horario hasta el cual pueden quedarse en la unidad y tienen que irse a casa. Y la hora de informes también. La hora de informe es tan esperada, ¿no? Que muchas veces ya como que se ha perdido un poco la hora de informe porque uno entiende que si ha pasado toda la noche el padre en su casa y quiere Claro, saber alguna novedad de su bebé, no va a esperar a la hora del informe para saber algo. Entonces, sí. uno puede adelantar Claro, ciertas claro, cosas, y lo ¿no? estamos viendo desde el lado de los padres, que es importantísimo, pero a veces también hay que mirar el otro lado, ¿no? La enfermera, el auxiliar de enfermería, el neonatólogo o los especialistas que acuden. Es un trabajo intensivo también, es un trabajo permanente, con mucho estrés, mucha angustia, y a veces estás trabajando durísimo y un papá a las 8 de la mañana le das informes que te puede tomar una hora Sí. y te sientas otra vez a trabajar y llega el otro papá. Entonces, a veces se obligan a decir, sí, les voy a informar, espérenme un ratito hasta las 11, que avanzo la visita médica de tus hijos, les hago su preparación de nutrición, todo, y ahí conversamos. Entonces, pero también hay que entender, ese papá se ha levantado a las 6 de la mañana, quiere saber cómo amaneció su hijo, ¿no? Entonces, es una situación difícil de ambos lados, ¿no?
aquí no hay una mala intención, ¿no? Siempre es que a veces se puede, a veces no. A veces la unidad está más tranquila, a veces la unidad está mucho más trabajosa. Entonces, Claudia, ya sabemos lo que es el prematuro, ya sabemos cómo es una unidad neonatal, qué instrumentos van a aparecer ahí y cómo está conformada. Y los niños pasan meses ahí, sobre todo estos prematuros chiquititos de 800 gramos, pasan semanas de semanas y en el camino al éxito tienen tropiezos, ¿no? ¿Cuáles son estos tropiezos? Siempre los padres dicen, tiene NEC, enterocolitis necrotizante, tiene enfermedad de membrana hialina, ¿no? Tiene, después de un tiempo dicen, tiene displasia broncopulmonar. ¿Cuáles son estas? Hablemos de la enfermedad de membrana hialina, en términos muy simples. Ujú. Claro, cuando los niños nacen antes de tiempo, o sea, prematuros, van a tener algunos órganos que no han desarrollado de forma adecuada. Claro, Uno de estos son los pulmones, que son los principales. Entonces, ahí es donde viene la enfermedad de membrana hialina, es que falta una sustancia que se llama surfactante, la cual ellos no han llegado a producir de forma adecuada o no la produjeron por la edad gestacional y va a producir alteración en los alveolos, falta de dilatación de los alveolos, de expansión de los alveolos, que son las células del pulmón, y por ende los va a llevar a una alteración respiratoria. claro. Esa alteración respiratoria muchas veces los va a llevar a requerir oxígeno, que puede ser mínima, pero no necesariamente puede ir incrementando en cuestión de horas o en días, ¿no? Generalmente los primeros días son de muchos cambios para ellos, ¿no? En la parte respiratoria. La enfermedad de membrana hialina se presenta desde el inicio. O sea, Que es digamos, es también una... enfermedad por inmadurez pulmonar, podríamos decirle, ¿no? Sí, porque inmadurez porque faltan algunas sustancias, las cuales, a pesar de que uno se las administre, porque existe el surfactante, que también los papás cuando ingresan a la unidad se les explica que se les va a poner una sustancia, estos prematuros, que se llama surfactante, y eso es de manera precoz. Las primeras complicaciones de la enfermedad de membrana hialina, digamos, es la complicación más inmediata que podemos tener con Es de ellos, los ¿no? primeros problemas que presenta un Sí. prematuro. Claro. Diego, y a nivel del cerebrito del prematuro, a veces también hay complicaciones, ¿no? El neurólogo es un colega que está ahí, mano a mano con el neonatólogo. Porque, ¿qué le puede pasar al cerebro a un bebé? Es lo más temido para los neonatólogos, ¿no? Que es la hemorragia intraventricular. Es un sangrado intracerebral, eso es. Claro, El recién sangrado nacido, en el cerebrito, los ¿no? recién nacidos prematuros tienen unos vasos, unos vasitos, unos capilares muy, muy delgaditos, que ante cualquier cambio, ya sea de presión, ante infecciones, ante cualquier O el simple hecho de nacer antes de tiempo. o nacer antes de tiempo, nacer en malas condiciones, puede hacer que esos vasitos se rompan y sangran. Y eso es lo más temido porque, como dice Claudia, nosotros si el niño hace una insuficiencia respiratoria por falta de surfactante, le ponemos surfactante, ¿no? Lo metemos al ventilador y lo vamos manejando. Si el niño hace un problema cardíaco, le ponemos medicinas para mejorar la presión, para mejorar la función del corazón y lo vamos tratando. Si el niño hace una enterocolitis necrotizante, un problema intestinal, llamamos al cirujano, le damos antibióticos, lo manejamos. Pero cuando el niño hace una hemorragia intraventricular es algo que se nos escapa de las manos y por eso es que es tan frustrante para un neonatólogo que un paciente nuestro haga una hemorragia intraventricular importante. Porque no podemos más hacer mucho al respecto. No hay cirugías en ese momento que puedan resolver el tema y lo que tenemos que hacer es esperar a ver si es que esa hemorragia se resuelve, no aumenta y idealmente no le deja alguna secuela, ¿no? Porque son es la patología que mayor daño le puede producir a un recién Y es nacido por eso prematuro. esa sutileza y esa manera tan gentil con que se trata al prematuro, ¿no? Porque cualquier intervención o situación en la que está el prematuro podría, esta fragilidad que De tiene el estrés, cualquier cerebral, situación de estrés, de ¿no? estrés, puede hacer que sangre. Y por eso que desde los primeros días también están los neurólogos o incluso los neonatólogos a través de una ecografía viendo el cerebrito, ¿no? Porque los bebés tienen la mollerita o la fontanela, que es una ventanita por la que afortunadamente se puede ver con una ecografía y no necesariamente con instrumentos más grandes que tendríamos que ir a ellos, ¿no? El ecógrafo puede venir al bebé. Entonces ya vemos que los niños podrían complicarse a nivel intestinal, respiratorio, el cerebrito y en general la regulación de la temperatura, la bilirrubina, si requiere madurez para eliminar las bilirrubinas, también podrían subir más en los prematuros. Entonces, todas estas complicaciones las manejan los neonatólogos. Las enfermeras y todo el equipo van luchando día a día para no solamente mantener al niño libre de estas complicaciones, sino también la sobrevida y cuidar su calidad de vida futura, que le vamos a hablar después. Claudia, entonces, hemos mencionado un montón de sistemas del organismo de los niños y el neonatólogo, y hemos dicho al neurólogo. ¿Qué otros especialistas pediátricos
visitan la unidad neonatal con relativa frecuencia. Siempre vamos acompañados, como ya has mencionado, el neurólogo, que lo vemos, es el que más seguido vemos en la unidad, al cardiólogo, porque dentro de las complicaciones que, digamos, se nos ha pasado a mencionar un poco ha sido la persistencia del ductus arterioso, que O se sea, llama. unos conductos que deberían cerrarse cuando naces, Exacto. pero como naces antes de tiempo no se cierran adecuadamente. Así es, Y el ¿no? cardiólogo está ahí con su ecocardiógrafo haciendo el seguimiento también. Sí, y estamos viendo con ellos si es que esto sigue aperturado y se hace el seguimiento a ver si necesitan un tratamiento médico, o sea, con medicamentos que se colocan a través de la vena, y si es que no se logra esto, el tratamiento quirúrgico. Claro. ¿No? Entonces, el apoyo del cardiólogo. Es También neurólogo, tenemos cardiólogo, ya. ujú, al oftalmólogo. El oftalmólogo para ver los ojitos, la retina Exacto. fundamentalmente. La retina, que la vemos más o menos a partir de entre la cuarta, sexta semana de vida. Y Ya. también algunos, dependiendo de la edad gestacional, por debajo de los 34 semanas, o por el peso menos de 1,5 kilos. Luchando ¿No? porque esta retina inmadura podría darnos una situación que se llama la retinopatía del prematuro y es una causa de ceguera De en ceguera. muchos niños del mundo, ¿no? Sí. Sobre todo del tercer mundo. Y por eso es la lucha que tienen los neonatólogos y los oftalmólogos, retinólogos de niños, no es cualquiera, para prevenir la ceguera por retinopatía del prematuro, ¿no? Hay un músico famoso que es ciego, que toca piano, que tuvo retinopatía de la prematuridad y no fue tan prematuro. Claro. Entonces, y ese daño principalmente, además de la prematuridad, por el exceso de oxígeno. El exceso de oxígeno que se usaba, incluso antes usaba mucho más oxígeno que ahora, ¿no? Por eso usé la palabra gentil. Significa usar el oxígeno exacto, lo que necesita, y no como antes que se le da muchísimo oxígeno, ¿no? Esa forma tan prolija y delicada de trabajar con estos bebés para que no se comprometa la retina, el cerebro, como dice Diego, incluso dañar el pulmón. Podrías dañar por exceso de presiones y oxígeno el pulmón de un prematuro, ¿no? Y eso es algo que se ha ido viendo con la evolución del tiempo, ¿no? Inicialmente todos estos sistemas, estos equipos que tenemos ahora que nos ayudan a mantenerlos con vida, cuando se comenzaron a usar, claro, mejoraban la sobrevida de los prematuros, ¿no? Hace 60, 70 años un niño de 24, 25 semanas no era viable. Hoy son viables, pero a lo largo de la evolución hemos visto que si bien sobreviven con muchas secuelas. Entonces ahora Claro. el ejercicio no es hacer que sobrevivan, sino que sobrevivan con la menor cantidad de secuelas. Con la mejor calidad de vida, ¿no? Ya, Claudia, el cardiólogo, viene el neurólogo, el oftalmólogo, a veces viene el cirujano, a veces viene el neumólogo, Y el ¿no? otorrino. El otorrino, el infectólogo, ¿no? ¿Por qué vendría el otorrino? Claro, así como hay inmadurez en todos los órganos, también la parte auditiva, parte de inmadurez y parte de complicaciones Claro. propio de todos los requerimientos, oxígeno, bilirrubinas que mencionaste, ¿no? Fármacos. Medicamentos que son también daños ototóxicos que se llaman, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo en conjunto pueden producir la tan temida hipoacusia. Y también el infectólogo para el manejo de los antibióticos porque son muy frágiles desde el punto de vista inmune, ¿no? O sea, hay que manejar el adecuado antibiótico y ver qué germen es, ubicarlo, identificarlo y todo. Entonces, esto es importante que quede claro que es un manejo multidisciplinario, pero que está capitaneado por el neonatólogo y todo el equipo neonatal, y los demás compañeros vienen a trabajar en conjunto. Entonces, Diego, llega un momento en que esta nutrición parenteral que nos decías, podemos comenzar a trabajar ya no solamente al alimentar al bebé en la unidad por los vasos sanguíneos, sino por la boca, o sea, por la vía oral. Y eso ya no se llama parenteral. Parenteral es por los vasos sanguíneos y enteral es por la boca, ¿no? A veces empiezas por sondas, etc. La nutrición enteral, ya está. ¿Qué se usa para la nutrición enteral de un prematuro en la unidad neonatal? Idealmente leche materna, ¿no? Ya se ha visto que la leche materna es un factor protector para esta famosa enterocolitis necrotizante que estabas hablando. Entonces, mientras más temprano se inicie la lactancia materna de forma y con volúmenes adecuados, mayor factor protector va a haber para enterocolitis necrotizante. El aumento de la cantidad de leche que vaya recibiendo también tiene una fórmula algorítmica, algebraica, donde calcula por kilo de peso y todo cuánto se tiene que ir subiendo por día. Y si se hace de forma adecuada, ese niño va tolerando poco a poco los aportes enterales. Inicialmente se usa el calostro de la mamá. Posteriormente, si es que la mamá tiene una suficiente cantidad de leche, lo ideal es usar leche de la mamá.
Si no hay suficiente cantidad de leche en la mamá, la segunda opción ideal, en un mundo ideal, es la leche de banco, leche materna de banco de leche. La Maternidad de Lima, el Hospital San Bartolomé tienen bancos de leche. Es un avance importantísimo para el desarrollo La de estos Maternidad de niños. Lima y el Hospital San Bartolomé han desarrollado mucho los bancos de leche, Sí, ¿no? ¿no? Entonces ellos tienen la capacidad de brindarle a sus prematuros leche materna de alguna otra madre que done al banco y que sirve para ir mejorando Y la eso hay que nutrición. dejarlo en claro porque hay muchas mamás, incluso todos conocemos, que tienen mucha leche y la donan a la maternidad. Y hay todo un sistema de recolección, de investigación de la leche, microbiológico, etcétera. Así que si alguna mamá tiene mucha leche y quiere donarla, tiene esos dos canales, ¿no? El Hospital San Bartolomé y la Maternidad de Lima. Inclusive tenemos uno en provincia, ¿no? Que es en Huancayo, si no En me Huancayo equivoco, también hay. ¿no? Y hay dos que están todavía en preparación en Cayetano y en Cusco. Pero Y eso es algo que debería formados. trabajarse muchísimo desde el ministerio, desde las sociedades pediátricas y desde la comunidad, ¿no? Entender que así como se ha crecido mucho en los bancos de sangre, también deberíamos crecer mucho en los bancos de leche para aquellos niños que la necesitan y que siempre será mejor la leche humana, ¿no? Sobre todo en estas situaciones críticas. Además de eso, para que se vea la importancia de esto ya en Estados Unidos, nosotros usábamos para complementar a la leche de la mamá cuando a veces no tenía los suficientes nutrientes para hacer que el niño crezca, se fortifica la leche de la Eso, ¿qué es mamá. la fortificación de la leche materna? La fortificación es que a la leche de la mamá, si bien se dice que la leche de cada mamá es lo que necesita cada bebé, en los prematuros siempre la leche de la mamá va a quedarse un poco corta en aportes de nutrientes para el desarrollo normal. Hay diferentes estudios que demuestran que los niños pueden recibir intraútero 4 o 5 gramos de proteína por kilo de peso y eso el calostro o la leche materna es bien difícil que lo tenga. Claro. Entonces se suplementa con unos polvitos, un Pero polvito. antes que avances y también para poner en contexto a la gente, nosotros tres necesitamos más o menos 1 gramo de proteínas por kilo de peso. Un niño que nace con 39 semanas podría necesitar 3 gramos por kilo de proteínas por, por 2 día. a 3 sí. Y, y un prematuro extremo podría necesitar 4 o 5 gramos por kilo de peso. O sea, 5 veces más de lo que consumimos nosotros, que tenemos actividad física y entrenas y todo, por ese crecimiento Por que una tienen, organogénesis, ¿no? Ellos están ¿no? en formación de sus órganos y la formación de órganos consume una gran cantidad de proteína. Y la leche materna de una mujer que su niño nació con 26 semanas no está diseñada para alimentar a un niño de 26 semanas porque biológicamente no estaría naciendo un bebé así. Y por eso hay que fortificarla. ¿Y qué se hace con la leche? ¿Qué se le echa? A la leche materna se le pone un polvito, que son unos productos que ya se venden en unos paquetitos, el cual se ponen dentro de la leche materna y esto le suma o le añade cantidades de calorías, porque no solo es proteína, más proteína lo que necesita, sino más calorías y otros nutrientes. Y a lo que iba es que es tan importante la leche materna que ya en Estados Unidos se está produciendo fortificantes de leche materna, a base de leche materna, porque lo que nosotros usamos son fortificantes de leche de vaca. Claro. Pero ya se han visto que es tan importante y tan valiosa esta leche materna que se están comenzando a hacer de esos bancos de leche materna fortificantes de leche materna. Claro, y alguien dirá, ¿y si hacen eso, por qué no hacen fórmulas de leche humana? Porque no alcanzaría, pero cuando hablamos de prematuros es una población más pequeñita, de menos peso, necesitamos tan poco que sí se podría trabajar con bancos de leche o con leche donada para hacer sobrecitos de fortificación de leche materna con leche humana, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y, bien, entonces, Claudia, Algo que sí, quería sí, añadir, Gustavo, que antes que se nos pase, es que siempre te ha pasado, Claudia, que nos preguntan, oye, yo no tengo mucha leche, ¿puedo traer leche de mi hermana, de mi prima, ¿no? De una amiga? ¿Y por qué se hacen los bancos de leche? Porque la leche que se le da a los prematuros tiene que ser una leche que es no, pues es procesada en un laboratorio, es analizada, se ve que no tenga ningún componente infeccioso que pueda ser nocivo para el bebé. Entonces, si bien lo ideal es usar la leche de banco de leche en los niños prematuros, no se usa la leche directamente de la mamá justamente porque hay riesgo de que estos prematuros adquieran una infección a través de la leche donada si no es analizada y si no es procesada de forma correcta. claro, es importante porque así como una transfusión sanguínea tenemos que buscar VIH, hepatitis B, etcétera, la leche también podría generar la transmisión de algún microorganismo o una infección. Entonces es importante no solamente eso, sino también la preservación, ¿no? La conservación de la leche, la cadena de frío, etcétera. Y todo eso, quien recibe, que puede ser una institución, tiene que estar seguro de que esa cadena se haya cumplido.
Claudia, entonces ya para cerrar esta parte de la alimentación o la nutrición de un bebé, hemos hablado de la nutrición parenteral, de la nutrición enteral, todo esto en la unidad neonatal, pero hay un momento en que el niño, y después vamos a hablar del alta, pero se va a ir a casa y muchas veces los niños van a usar fórmulas. Nosotros sabemos que las fórmulas infantiles, la que se usa de 0 a 6 meses le decimos la número 1, que la que se usa de 6 meses a 12 meses es la número 2 y la que se usa a partir del año es la número 3. Pero ahí aparece un grupo de fórmulas que para el grueso de padres no es conocido, que son las fórmulas para prematuros, ¿no? Y hay varios tipos, ¿no? De acuerdo a qué prematuro hablamos. ¿Cuáles son estas fórmulas? ¿Qué diferencia tienen? Hay fórmulas para prematuros, digamos, líquidas y en polvo. Las que tratamos de utilizar en la unidad en aquellas madres que por miles de motivos no puedan brindar una leche materna a sus bebés son preferiblemente las leches líquidas, O sea, ¿no? que ya las venden líquidas. Sí, las venden ya, digamos, en cantidades determinadas, 30 mililitros, 60 mililitros, y que tienen las cantidades que los recién nacidos prematuros necesitan en cuanto a proteínas, calorías, minerales, etc. O sea, están diseñadas para alimentar no un niño que ha nacido a partir de la semana 38, 39, 40, que tiene unos requerimientos nutricionales, sino un niño que debería estar dentro de su mamá, que ya está estable, quizás ya se está yendo a casa, pero que tiene un metabolismo y unos requerimientos diferentes y por eso la diferencia en la fórmula. Entonces, existen fórmulas para prematuros con otro nivel de calorías, Así otro es. nivel de proteínas, de Sí. grasas y Y de hay, suplementación también, ¿no? ¿Y hay qué? y hay también en presentaciones en polvo, que Claro, generalmente son utilizadas ya al para el alta. alta, que algunas veces las utilizamos desde previo al alta en los últimos días de hospitalización para ver la adaptación a este tipo de fórmulas, porque como bien has comentado hace un ratito, son hipercalóricas, entonces es como que comas grasa cada tres Claro, horas, ¿no? Todos los días, entonces son difíciles de digerir ya en un intestino que es inmaduro. claro. Entonces existen estos dos tipos de fórmula, en polvo, líquidas para manejo hospitalario, que no quiere decir que no se puedan utilizar estas líquidas en manejo ambulatorio también, o sea, cuando ya se van a casa, pero lo ideal para evitar mayor manipulación de leches es que se vayan con estas fórmulas en polvo, ¿no? Y no vamos a hablar de cifras, pero también el neonatólogo va guiando en qué momento este niño que ya salió de alta y que ya en casa va creciendo, decir, ya no necesitas esta fórmula porque le estás dando un aporte exagerado a un niño que ya no necesita tanto, como dices tú, o grasas o proteínas o etcétera, ¿no? Entonces, siempre de la mano con el neonatólogo, el seguimiento del niño. Entonces, hablemos de eso, del alta. Hay un momento en que el bebé se va a ir a casa y los padres siempre están preguntando, ¿cuándo se va a ir a casa? ¿Cuando pese cuánto? Y no es solamente el peso, ¿no? Diego, dime alguno de esos criterios, entre los dos, cuéntenme cuáles son los criterios que barajan sobre la mesa para pensar que un niño ya podría irse a casa. A ver, tú dices que cuando estás cerca al alta, el papá pregunta, los papás preguntan. En realidad, los papás preguntan el día que entran. El entra que entra, claro, El claro. día que entran, el bebé tiene 800, 900 gramos y dice, doctor, ¿cuándo se va a ir a casa? Yo siempre les digo que hay unos criterios que se tienen que cumplir, a ver si Claudia está de acuerdo conmigo. Y son criterios ideales, ¿no? Primero, que el niño pese idealmente más de 2 kilos, ¿no? Hay pediatras que pueden variar en eso, hay algunos pediatras que 1800 se a dan con veces. 1800, otras instituciones que dicen 2200, ¿no? Es Claro. variable, pero en general yo digo por lo menos que pese 2 kilos y que tenga una ganancia de peso sostenida. Eso Que tú quiere veas decir que que en día los a día está últimos ganando días, peso. con los cambios que Claudia dice que tú has hecho, le has pasado la fórmula en polvo, le has quitado los que sea que estaba recibiendo, que lo mantenía caliente, entonces ya comienza a consumir energía. Si lo sacaste del incubador y lo pusiste en una cuneta, eso le va a generar un consumo de energía. Entonces, que en los últimos días, preparándose para el alta, esté ganando peso de forma sostenida. Lo segundo es que, lo que dije, ¿no? Que lo hayas sacado de una incubadora, lo hayas puesto en una cuna y regule su temperatura. Lo tercero es que no esté recibiendo ningún tipo de apoyo oxigenatorio. Esto hay una salvedad en aquellos niños que tienen una enfermedad que se llama displasia broncopulmonar, que es algo un poco más complejo. En aquellos niños que tienen estancia prolongada y que tienen esto, a veces se plantea la posibilidad de oxígeno domiciliario. Pero en líneas generales, que no esté necesitando oxígeno suplementario, que no reciba ningún medicamento por vía intravenosa y idealmente que tenga más de 34 semanas y que no haga apneas, ¿no? Lo que comentaste tú a un inicio, o que tenga por lo menos 5 días sin tratamiento para apnea, que es la cafeína, el café, que es lo que le mantiene el centro respiratorio despierto para que no se olvide de respirar. Que tenga 5 días sin cafeína y que no haya presentado apneas. Esos son los A ver, Claudia, criterios. imagínate que yo soy uno de los papás y te he preguntado, doctora, ¿cuándo se va a ir Juanito a casa?
háblame a mí, al papá, ¿cuándo se va a ir? Digamos, generalmente, Doctora, ya pesa 2 kilos, ya. ¿Cuándo me voy? ya, Ayer pesó 2 hay que kilos ya. decirle, ¿no? Tenemos que tener varios criterios juntos, es decir, unir esto y hacer Que cheque en varias confluyan cosas, todos, ¿no? ¿no? Porque puede ser que pese 2 kilos, pero todavía no succiona, ¿no? Entonces, Claro. tiene que tener una adecuada succión, asegurarnos, no necesariamente que se va a ir lactando directo todas las tomas, pero al menos que tenga una succión adecuada, que conozca el pecho de su mamá, por lo menos. Asegurarnos también que los padres son capaces de Eso es alimentarlo. importante. Pues dices, el bebé cumple todos los criterios, pero los padres están con una tremenda angustia, ansiedad, miedo y no han tenido tiempo de prepararse. Les dio miedo entrar al trabajo. Ujú. No lo van a poder manejar en casa. Claro, y justamente ahí se va la participación de los padres desde mucho antes, ¿no? Es más, desde que ya el bebé sale de la fase crítica, ellos ya pueden estar ahí participando, inclusive de la alimentación cuando están con la sonda, cosa que cuando ya están en un ambiente más estable, en una cuna, ya tomando por succión sus tomas, ellos tengan que ir entrenándose previo al alta, ¿no? Semanas, no días. Claro, y lo acabas de decir, que esté en una cuna, o sea que ella no necesita la incubadora para regular su temperatura, para Eso, ¿no? mantenerse a una temperatura adecuada por cuenta propia. Entonces es autonomía de su temperatura, autonomía de su succión para alimentarse, autonomía de su respiración, ¿no? Ujú. Que hayas visto que ya, si había una complicación intestinal, ya la superó. Si había una complicación en la retina, ya la superó, ¿no? ¿Qué más consideraríamos para decir ya se puede ir a casa? Que no requiera ningún tipo de medicación, es decir, uso de antibióticos, nada Claro. por vena, que Eso, tenga... el intravenoso, ¿no? Porque quizás alguna medicina los papás se la podrían seguir dando en casa por vía oral, pero Ujú. ningún niño se puede ir con un intravenoso a No se casa. pueden ir No con es un la idea. intravenoso, así como no se pueden ir con una sonda orogástrica. O sea, Y por lo que eso. decía Diego, que no esté haciendo pausas respiratorias, ¿no? Las apnias, que tenga al menos 5 o 7 días que tú digas, no hace apnias sin el fármaco que yo le daba para que no las haga, ¿no? Exacto, justamente como mencionó Diego, ¿no? Si está con un medicamento que se llama cafeína, que es para madurar la función respiratoria, el bulbo respiratorio, es que no esté con ese medicamento en los días anteriores, ¿no? Por lo menos una semana es lo ideal. Claro. Entonces, son muchos elementos que a la larga lo que estamos buscando es que un bebé sea autónomo, como un niño que nació a término, ¿no? Entonces, es mucho trabajo el que se necesita para llegar a ese punto y el niño se fue a casa, ¿ya? Salió. Y ahí entras tú, Claudia, porque necesita sus consultas. Y ahí sí que no pueden ir a un pediatra, ¿no? Porque el pediatra puede ser extraordinario, pero no tiene este manejo fino que tiene el neonatólogo desde la unidad neonatal. Y muchos que hacen manejo intensivo no necesariamente hacen seguimiento, ¿no? Y tú sí lo haces. Entonces, cuando ya tú estás con estos chiquitines que los sigues semana a semana, mes a mes, ¿con qué especialidades trabajas mano a mano? Digamos que como decías tú, ¿no? El que lleva la batuta y los va diciendo en qué momento es que va a cada especialidad es el neonatólogo y con quien trabajamos mucho de la mano es con el neurólogo, El neurólogo, ¿no? que te va a acompañar mucho tiempo, Sí, ¿no? Seguramente. justamente, digamos, el seguimiento más fino es hasta la semana 40 de la edad corregida que tiene que estar chequeando el neurólogo. De ahí, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo en cada control, el control ya puede ir espaciándose a cada 2 o 3 meses, por lo menos el primer año, y se debe mantener al menos cada 3 a 4 meses el segundo año. Y de ahí, de acuerdo a requerimiento de complicaciones o De cada secuelas que escenario pueda tener. clínico, de cómo evoluciona el niño y el terapeuta, ¿no? El terapeuta de diferente tipo, ¿no? Ya sea la terapia motora, la terapia conductual, ¿no? La terapia sensorial, Ese ¿no? es otro tipo de, digamos, de terapia, perdón, de especialidad que tenemos que tener siempre a la mano. El neurólogo, por un lado, y el terapista físico. El médico rehabilitador que dé las indicaciones de qué es lo que tenemos que trabajar en el día a día con nuestro bebé. La estimulación es algo que es muy importante en los prematuros. Eso va a diferenciar mucho del prematuro que va con un desarrollo adecuado al que no va de forma adecuada. Porque el neurólogo nos va a enviar las terapias, pero nosotros tenemos que estar encargados y asegurarnos que ni bien esté en casa el bebé, ya los papás están adaptados al manejo del día a día, comienza a tener algún tipo de estimulación neurosensorial, ¿no? Para estimular todos los sentidos.
Y no necesariamente se tiene que hacer ambulatorio, sino se puede empezar desde previo al alta, porque eso debería ser inclusive desde que tienen 2 meses cronológico o puede ser a partir de la 40 semana corregida también, ¿no? Entonces, el otro que nos va a llevar también siempre al costado es el terapista físico, ¿no? En las diferentes tipos de terapias, sean sensoriales, sean motoras, sean succión, que algunos niños cuando se van a casa vuelve a disminuir el reflejo de succión. La otra especialidad que tenemos que tener siempre al costado también es oftalmología, porque si bien es cierto, durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos se ve en las primeras semanas cómo ha ido desarrollando la retina, cuando ellos se van todavía no la han desarrollado y esto se puede dar inclusive hasta la semana 43 de edad gestacional corregida. Eh, el otro es el otorrino, ¿no? Que conversamos hace un ratito, y el otorrino, previo al alta, si es posible, ya debemos tener algunas pruebas con los recién nacidos prematuros, como por ejemplo las emisiones otoacústicas y el potencial auditivo evocado, que son exámenes para ver cómo ha ido, digamos, la alteración a nivel del nervio auditivo. Y depende de esto, también se va a asociar mucho que si hay alguna alteración a este nivel, las terapias sean mucho más intensas en algunos sentidos, ¿no? Entonces, es importantísimo el seguimiento que nos dices de manera multidisciplinaria, pero a la cabeza el neonatólogo, que es el que engrana todas estas especialidades y le hace seguimiento meses y años. Y afortunadamente, para los que no saben, el neonatólogo primero se formó como pediatra, entonces tú puedes seguir al niño hasta los 14, 15 años de la mano con ellos, y no es porque ya cumplí 2 años, ahora me voy con un pediatra. Quédate con tu neonatólogo que tiene la experiencia suficiente para eso. Y cuando hablábamos de criterios de alta, se nos escapó uno, lo hemos dicho a medias, que es qué pasa en los hospitales públicos, ¿no? Cumplí todos los criterios, pero la mamá es de muy escasos recursos económicos y vive en un asentamiento humano, con unas paredes extremadamente delgadas, es invierno, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen electricidad, y yo mando a un niño de 2 kilos que ha estado casi 4 meses en la unidad, entonces no se iría tampoco, ¿no? Y hay que considerar no solamente el lado hospitalero, sino saber desde el punto de vista social a dónde está yendo, ¿no? Y te acuerdas, Diego, que hace años y con Claudia se trabajó algo que, bueno, vino la pandemia y todo, que es la asociación Premio, ¿no? Prematuros que merecen igualdad de oportunidades, que no solamente es donaciones para las unidades neonatales, sino para que ese prematuro cuando sale de alta tenga todas las posibilidades socioeconómicas para tener un desarrollo normal. Que justamente hay mucha diferencia en los niveles socioeconómicos de nuestro país en la evolución de un bebé prematuro, ¿no? Porque los padres que tengan mejores oportunidades, nuestro bebé va a ir mucho mejor. En la parte pública, lamentablemente, la sobrevida es mucha más baja y también el desarrollo en estos bebés se altera un poco más porque no tienen las capacidades como para solventar terapias físicas, Terapias, ¿no? ¿no? Entonces, se nos ha pasado casi una hora conversando de bebés prematuros, pero es importantísimo que se hable porque no se visibiliza esto. Pero para terminar, otra de las grandes preguntas que siempre hacen los padres es, ¿y qué va a pasar en el futuro? Mi hijo nació, doctora, con 800 gramos. Estamos saliendo a casa después de 3 meses y medio. ¿Va a ser un niño normal? ¿Va a tener autismo? ¿Va a ser asmático? ¿Va a tener TDAH? Y hay muchos estudios a largo plazo, ¿no? ¿Hay diferencias? ¿Estos niños que nacen muy prematuros podrían tener cifras distintas o probabilidades distintas de alguna de estas condiciones del neurocomportamiento, etcétera? Ujú. Sí, sí es cierto, ¿no? Y hay bastantes estudios al respecto. Y en el seguimiento neurológico, por eso es importante estar ahí de la mano y no solamente al alta, al primer año, sino como vamos viendo los criterios, no se presentan desde el inicio en ningún niño, igualmente en los prematuros, ¿no? Y el seguimiento va a ser dependiendo muchas veces de la edad gestacional con la que nació. Entonces, si hay un niño que ha sido un prematuro extremo, hablamos de menos de 28 semanas, el seguimiento no va a acabar en el segundo año. Esto va a poder extenderse hasta los 7 años incluso. Y mientras más grande, vamos a poder ir vigilando estos signos de alarma para trastornos del desarrollo, ¿no? Ahora sí es cierto que los niños con prematuridad tienen a veces 100 hasta 200 veces más riesgo de desarrollar trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Claro.
Igualmente, lo que es el autismo, no hay nada descrito porque pueden tener muy similar a cualquier otro niño, pero más se ve asociado en combinación con TDAH, autismo en niño prematuro, que de por sí el autismo solo, ¿no? Claro, no es algo absoluto, pero sí habría una probabilidad un poco mayor en los niños prematuros y también dependiendo de qué complicaciones tuvieron, ¿no? Porque no todos los prematuros evolucionan de la misma manera. Y es inversamente proporcional a la edad gestacional, ¿no? O Claro, sea, menor edad gestacional, más mayor complicaciones. probabilidad de, no solo, o sea, se habla más del trastorno de espectro autista, ¿no? Que abarca, digamos, todo, y hay mayor probabilidad y mayor porcentaje de niños prematuros con trastorno de espectro autista. Eso Claro, está demostrado. claro. Claudia, entonces ya vimos lo que es todo el manejo del niño, se fue a casa, el seguimiento que nos cuentas que es multidisciplinario, pero hay algo importante que quizás se diferencia algo en el resto de los niños, que son las vacunas. ¿Cómo son las inmunizaciones en los niños prematuros? ¿Es diferente? No, ahí se trabaja con la edad cronológica. O sea, las vacunaciones de los recién nacidos prematuros O las van sea, a cuando cumple recibir 2 tal meses, cual. le ponen las vacunas los 2 meses. Exacto, Cuando cumple sí, 3 meses, 3, 4. Pero hay algunas vacunas que reciben los niños prematuros y que todavía no reciben el resto de niños. sí. Existe una que es el palivizumab, que es una inmunización para un Para un virus virus. especial que se llama el virus sincitial respiratorio, que es un virus respiratorio bastante agresivo y que se comporta mucho más agresivo con los bebés que han sido inmaduros, O sea, ¿no? de por sí ya los niños que no nacieron prematuros, este virus que se llama sincitial respiratorio les puede dar unos cuadros muy feos que los llevan a veces hasta la UCI con una Sí. bronquiolitis, pero con un prematuro puede ser mortal. Puede ser mortal llevarlo a ventilador nuevamente. Entonces, Claro, es colocar una dosis al mes por 5 dosis. claro. Lo ideal es que antes del alta salgan con una primera dosis. Entender que no es una vacuna ya tan nueva, existe hace mucho tiempo, sigue siendo costosa, no como antes, pero es costosa, Ujú. y que por ahora hay países que ya la tienen en su cobertura nacional, se le pone a los niños, incluso a los no prematuros, pero en el Perú estamos vacunando a los niños prematuros porque estos niños que tuvieron complicaciones pulmonares podrían tener una fatalidad si les da cuando se van a la casa. Sí. Y inmunización a los bebés e inmunización a los padres también de lo que son otros virus como la Eso, influenza, ¿no? si hay un hermanito mayor que va al colegio, al Sí. nido, y el chiquitín que ha estado 4 meses en la unidad neonatal, nacido con 600 gramos, que estuvo en ventilador, que ha hecho una displasia broncopulmonar, que es el efecto crónico de la inmadurez pulmonar, hay que cuidar a este hermanito, ¿no? Que esté con todas sus vacunas y si está con una patología respiratoria, estar ahí atentos a lo que podría pasar, Sí, ¿no? sí, sobre todo si, como mencionaste, tienen hermanos en casa, hermanos en edad preescolar que van al nido, al colegio y de todas maneras ellos están en contacto con muchos virus y es más fácil que se lo transmitan al hermanito menor y al que es de más riesgo, que es el prematuro, que no tiene mayores Perfecto. defensas, ¿no? No dejar de lado las vacunas en los niños prematuros. Estos pequeñitos pasan un camino muy duro y al igual que los padres, ¿no? Las parejas, ojalá hubiese mucho soporte emocional para las parejas, porque hay muchas parejas que se terminan, que se afectan emocionalmente por esta carga tan dura, por este duelo muchas veces. Entonces, así como se trabaja de manera multidisciplinaria en el bebé, ojalá las unidades futuras trabajen también en el bienestar de la pareja, de los abuelos, de la familia en general y también de los hermanitos mayores, ¿no? Que son los que están sufriendo un estrés constante sabiendo que los padres están todo el día en la unidad, a veces un poquito descuidados porque es lo que está pasando. Entonces es un manejo muy grande. Eh, yo hace muchos años dejé de trabajar en una unidad neonatal y es sorprendente ver el avance, ¿no? Porque algunos años, y tú Diego que recién has dejado la unidad hace poco más de un año, y avanza y avanza y avanza y avanza. Yo felicito a mis colegas neonatólogos actualmente por este trabajo que hacen porque se tiene que saber que es un trabajo fuerte, fino, es una filigrana milimétrica y matemática, con mucho estrés, con mucha continuidad, porque lo mismo que trabajas a las 9 de la mañana, ese mismo trabajo podría darse a las 3 de la madrugada y a veces las guardias que además vienen con los nacimientos y las emergencias. Entonces hay que entender todas las aristas de la prematurez y el manejo de la misma, ¿no? Les agradezco a los dos por esta conversación, que estoy seguro que todos los padres que nos pidieron este episodio, entender que casi del 8 al 10% de los niños nacen antes de tiempo
Pero como bien dijeron ustedes, no todos son prematuros extremos. El porcentaje de prematuros extremos que van a la unidad neonatal es mucho menor, pero en total son miles, año a año son miles. Y este programa va dedicado a los niños prematuros, a los padres de niños prematuros y a todos los profesionales de la salud y de la sociedad que trabajan pro los niños prematuros. Así que gracias, Claudia, gracias, Diego, Gracias, por Gracias, este Gustavo, programa. también. Gracias a todos ustedes si han llegado hasta este punto del episodio, y visibilicemos que existen niños que nacen antes de tiempo, que necesitan inversión del Estado, que necesitan inversión de las empresas privadas, y entender que una unidad neonatal es cara, pero es necesaria y es importante que exista en todos los centros hospitalarios de determinado nivel. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden suscribirse, no se olviden comentar y no se olviden sugerir temas e invitados que quisieran ver en el episodio. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, Claudia. Chao, Chao, Diego. Gustavo, Chao, gracias. gracias.